a esas personas que no lo conocen, de tener entusiasmo de que nuestras vidas cambien más que nada, que este esfuerzo, si lo quieren ver de esa manera, de venir aquí, de tomarnos el tiempo de estar aquí, que valga la pena, que se vea que somos cristianos, que estamos aprendiendo, que Dios nos está llenando y nos está guiando y nos está llevando de su mano, que se note que tenemos una buena iglesia y que tenemos buenos maestros que nos enseñan. Y pues obvio que nuestro maestro es Jesús, es nuestro gran maestro y nosotros es nuestro modelo a seguir, y ahí estamos hablando y hablando y hablando siempre de Él y alrededor de Él, que fueron sus discípulos, que es la Virgen María y todos los que anduvieron con Él, que nos dan grandes enseñanzas, y ahora los santos también que nos enseñan que es posible hacer cosas grandes cuando uno se lo propone, cuando uno le entrega la vida a Dios. Él te transforma. No somos nosotros que tenemos esa fuerza, sino que Dios nos da la fuerza para ser transformados. Pero hay que quererlo, hay que desearlo, hay que pedírselo a Dios y hay que poner de nuestra parte para que así sea. Hoy yo les traigo un tema y le puse el nombre del tema es: ¿quieres que Jesús reine en tu vida? Dialoga con Él. Y luego durante el tema van a ver por qué Él dialoga con Él. Van a ver el por qué le puse ese tema. Pero yo pienso, o quiero pensar, que todos los que estamos aquí queremos que Jesús reine en nosotros. Queremos que sea nuestro Rey. Queremos que sea quien nos dirija. Queremos que sea quien lleve nuestra vida. Entonces, si nosotros tenemos ese gran deseo, entonces tenemos que dialogar con Él. Tenemos que platicar, tenemos que dejarnos guiar por Él, queremos saber qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero bueno, es más o menos una introducción un poquito a lo que vamos a estar escuchando, y ya cuando vean la lectura y lo que dice la lectura del Evangelio, vamos a ver el por qué es de dialogar, la importancia de dialogar. Porque podemos dialogar con Jesús, con Dios, con los santos, o podemos dialogar con el enemigo, también podemos con el pecado, con el mundo, con la carne, y hay diferentes maneras donde uno puede dialogar, y a veces nos equivocamos. Y vamos a ver de un personaje que tomó una decisión equivocada por dialogar con el maligno en lugar de dialogar con nuestro Señor, con nuestro Dios. Pero antes de eso, mis hermanos, entonces vamos a hacer una oración para comenzar en nuestra plática, y los invito a todos a sentarnos rectamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias hoy por este bello día, por este gran regalo de la vida que nos has dado, mi Señor. Y te pido que nos sigas bendiciendo, nos sigas ayudando para seguir adelante, que nos llenes de gozo en nuestro corazón, y que cada vez que vengamos a tu casa santa podamos agradarte con nuestra presencia, Señor, y podamos darte un poquito de consuelo en cambio de tanto que tú nos das, Señor, pues tú estás lleno de amor y siempre nos estás dando amor y nos estás llenando de cuidados. Pero nosotros también queremos compensarte con lo poquito de fuerza que nosotros tenemos al estar aquí en tu casa, al visitarte, para agradecerte y para seguirnos llenando de ti, mi Señor, porque sabemos que tú no tienes fin y que siempre estás atento de nuestras necesidades, Señor. Te agradezco porque nos diste una oportunidad más para estar aquí, para cambiar mi vida, para aprender más de ti. Sé que hay otras personas que ya se nos adelantaron y que ya están allá contigo, Señor. Qué bueno, vamos a pedir que también nos acompañen ellos que están allá en esta plática, en este tiempo, y que nos enseñen también, que nos manden mensajes de amor para nosotros también cambiar, y unos momentos más estar con ellos también, mi Señor. Una vez más yo te doy gracias junto con mis hermanos, y te pido que nos sigas bendiciendo y llenando con tu amor, y que nos abras nuestra mente, nuestro corazón, para poder llenarnos de ti, Señor, y llevar lo mejor de ti a todos los lugares que vayamos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo querido, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, y para seguir en oración, yo quiero poner una alabanza, pero quiero que nos pongamos si la cantamos ahí en silencio en nuestro corazón, pero vamos a escucharla y vamos a entrar en esa conexión con nuestro Dios. A mí me ayuda mucho para conectarme con Dios, para pedir al Espíritu Santo que venga y para que Él hable a través de mí. Entonces vamos a escuchar esta bella alabanza. Gracias te damos, Señor, por esta bella alabanza, y haz que tu poder pueda fluir en mí, Señor.
te doy gracias. Bueno, mis hermanos, cuando uno le dice que va a predicar, uno empieza a pensar en un tema. Uno dice, ¿qué tema voy a dar? Y sí, hemos dado muchos temas, en retiros, en la misa, en ocasiones, damos muchos temas. Y a veces ya no hay uno como qué tema dar. Ahora dices tú, ¿ahora de qué les hablo? Ya les hablamos del amor, ya les hablamos de la oración, ya les hablamos de tantas cosas que se han hablado. Y de repente, pues, no encuentra uno un tema porque uno quiere que las personas se llenen, que las personas se vayan llenas de Dios, y uno quiere transmitir esa palabra, pero a veces lo más difícil es encontrar el tema, la lectura, el qué voy a hablar, y luego después lo puede uno desarrollar. Entonces muchas veces yo miraba un evangelio o una lectura, yo la leía, y yo no sé ustedes qué tanto lean la Biblia, pero a veces lee uno una lectura y uno dice, esta lectura pues no me da nada, o no hay mucho que hablar, o la entendí muy rápido y de qué más les voy a decir, qué puedo explicar de esta lectura. Y como que la hacía a un lado, yo decía, no, de esto no, lo leía, no, de esto no, buscaba otra, no, de esto no, y como que iba seleccionando y apartando ciertos evangelios, ciertas lecturas que sentía yo que no tenían un mensaje, o que no había algo espectacular para dar, algo grande que darle a las personas. Y llegó un momento donde yo dije, no, toda la lectura, y especialmente los evangelios, todos tienen mensaje. Yo no lo entiendo, es una cosa. Yo creo que no tiene mensaje, esa es una cosa. Pero de que lo tiene, lo tiene. Nada más que hay que trabajar, hay que estudiarlo, hay que prepararte y hay que entenderlo. Y a veces tienes que leerlo muchas veces. Leerlo y volverlo a leer. Y si hay cosas que no entiendes, preguntas a quien sepa. Pero no podemos rendirnos cuando leemos un pedazo, una cita bíblica, un evangelio, y decir, aquí no hay nada, aquí no me da nada. No nos da nada porque nuestra mente está tan ocupada en las cosas del mundo, está tan pensando en problemas, en situaciones, en que necesitas dinero, en que viene la renta, en que esto, en que tu hijo hizo esto, en que pasó una situación. Hay tantas cosas que la mente está ocupada, y lees algo, pero tu mente está tan llena que ya no entra nada a tu cabeza. Entonces tenemos que aprender a vaciar la mente, a no dejar que tu mente llene, sino buscar un momento, hacer un poco de oración, relajar tu mente, entonces vas a leer, pero con tranquilidad, y no estar pensando, voy a hacer esto en 1 hora, o voy a prepararlo en media hora. No, voy a dar el tiempo que sea necesario, voy a leerla las veces que sea necesario. Entonces me propuse algo. Dije, cada que me toque un tema, especialmente los viernes, porque en los retiros a veces depende de lo que el retiro nos diga que tenemos que hacer. Dije, voy a agarrar el evangelio que toque ese día y voy a hacer una prédica de ese evangelio. Me guste o no me guste, lo entienda o no lo entienda, voy a prepararme y lo voy a hacer, porque no hay palabra, especialmente de los evangelios, que no tenga un gran mensaje. Y hoy toca el evangelio de Marcos, capítulo 6, del 17 al 28. Es el evangelio que toca el día de hoy. Y lo leí rápidamente. Y digo, bueno, yo voy a buscar otro tema. Y luego me puse y lo leí una vez y lo leí otra vez. Digo, no, tiene que haber un mensaje grande ahí que yo no lo estoy mirando, no lo encuentro, pero sí hay un mensaje. Y le pido a Dios, me pongo a decir, Dios Santo, ilumíname. No veo el mensaje, no lo entiendo, o entiendo lo básico, pero sé que hay algo más, pero necesito que tú me lo des. Necesito que me des, porque yo quiero que las personas que vayan a escuchar este mensaje salgan completamente satisfechos, entendiendo claramente, no más o menos. No quiero que entiendan la palabra más o menos, sino que la entiendan bien. Entonces dije, ok, ¿qué personajes estamos hablando aquí? Ahorita lo voy a leer la lectura, pero
estamos hablando del rey Herodes, estamos hablando de una muchacha Salomé que bailó en la fiesta y estamos hablando de Juan Bautista. Entonces yo dije, ok, conocemos quién es Juan Bautista, ok, ya sé que Juan Bautista estuvo en el desierto, que bautizaba con agua y que las personas que iban no sabían si era un profeta, si era Elías, se confundían, le preguntaban y él decía, no, simplemente soy el que abriéndole el camino al Mesías, yo vengo a prepararle el camino, y él gritaba de esa manera. Entonces, y sabemos que Juan Bautista es el primo de Jesús. 6 meses mayor que Jesús, y lo sabemos porque cuando la Virgen entró encinta, ella va a visitar a su prima Isabel, y Isabel estaba embarazada. Una mujer que supuestamente no podía salir embarazada, ella estaba embarazada, sabemos por ese gran milagro. Entonces Juan Bautista, un hombre muy, muy importante, el segundo más importante que Jesús, se puede decir, muy importante en la vida cristiana. Y él vino con un propósito. Y él logró su propósito, lo llevó a cabo. Y aquí es una cosa que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es mi propósito? ¿Y lo llevo a cabo? ¿O ando muy lejos? ¿O ni siquiera me he enterado que tengo un propósito? Hay personas que estamos en diferentes niveles. Hay personas que sabemos, este es mi propósito, necesito llevarlo a cabo. Otros que no sé que tenía que tener un propósito, no lo sé. Entonces hay unos que tenemos mucho más trabajo que otros. Si tú ya sabes tu propósito, tú ya sabes, lo estoy logrando, lo he llevado, o no, ni siquiera lo he comenzado. Bien importante, porque todos Dios nos mandó al mundo para algo, con un propósito, y nosotros tenemos que investigar cuál es mi propósito. Entonces sabemos que Juan Bautista vino a abrir el camino a Jesús, y él vino y lo hizo correcto. Terminó su propósito, él fue decapacitado, le mocharon su cabeza. Entonces vemos que Jesús viene, y Jesús también trae un propósito. Siendo el Hijo de Dios, él no vino nomás por venir, él tenía un propósito y vino y cumplió cada parte de su propósito, paso por paso. Todo lo que se había hablado en el Antiguo Testamento, lo que los profetas habían anunciado, todo fue completo con la venida de Jesús. Todo. No hubo una parte que digas, Jesús le faltó cumplir esto. No hubo una parte. Todo se cumplió con Jesús en el poquito tiempo que él estuvo trabajando, en el poquito tiempo que él estuvo obrando. 3 años, él terminó toda su obra. Terminó su obra, murió también, ¿ok? Sabemos qué clase de muerte y por qué murió y cómo pasó, lo conocemos. Pero bueno, sabemos entonces de que el propósito es importante que nosotros lo logremos. Y si tú, por la razón que sea, no conoces tu propósito, pídele a Dios que te ilumine, que te diga cuál es tu propósito, y luego dices, oh, pues ese es mi propósito, pero está muy difícil de hacerlo. Pídele las fuerzas a Dios. Dios no nos mandó aquí con un propósito que no fuéramos capaces de hacer. Cualquier propósito que Dios te dio para que lo llevaras a cabo es porque puedes hacerlo. Lo que pasa que nos distraemos. Lo que pasa que nos ocupamos en otras cosas. Y se nos olvida que tenemos un propósito. Y luego nos empieza a ir mal en la vida y empezamos a renegar. Es que a mí me va mal, es que todo me sale mal, es que esta vida no tiene sentido. Oímos la juventud, ¿esta vida para qué? Esta vida no me gusta, no está bien, todo sale mal. Vemos el negativismo, el problema del mundo. ¿Por qué? Porque no luchan por seguir su propósito, porque están fuera, están mirando todo menos a Jesús. Todo ocupado en todo, menos en Jesús. Ahorita vamos a ver de algunas ocupaciones que una mayoría de la gente tiene. Pero estamos tan ocupados porque el mundo nos da tantas cosas. El diablo, la carne, el pecado, nos llena la avaricia, el querer tener más, el ser mejores, el tener fama, todas esas cosas nos llenan nuestra mente, y entonces no hay tiempo para Dios. De una carrera viene uno el domingo porque voy a cumplir. Es domingo, tengo que ir a la misa. Mis padres me enseñaron que tenía que ir a misa. Y esos son algunas personas
que se nos enseñó, que nos mandaron la doctrina, que hay con un poquito de conciencia, que te está la conciencia hablando de repente, no fuiste a misa ahora. Hay conciencia. Hay personas que ya ni eso tienen, ni siquiera conciencia, ni siquiera del domingo. Es triste. Es triste saber que existe toda esa diferencia de personas en el mismo mundo, en la misma ciudad, en el mismo estado. Bueno, para no están lejos. Estamos en California, estamos aquí en Santana, Anaheim, Fullerton. Pero hay tanta gente diferente, pensando diferente, viviendo la vida tan diferente. Y de repente a nosotros nos va bien y estamos bien. Y nosotros pensamos, es que el mundo está bien, porque a nosotros nos va bien. De repente uno siente, yo no tengo hambre, gracias a Dios tengo comida. Entonces dice uno, hay comida para la gente. Cuando uno no tiene frío o calor, uno piensa que la gente también está afuera igual. No. La gente está muy diferente a nosotros. Si tú estás en la iglesia y tienes mucho tiempo y asistes a las clases y te has estado preparando, tú eres bendecido. Tú tienes una protección divina, tú tienes un cuidado de Dios, tú tienes muchas cosas que otras personas no tienen, que sufren. Dios nos cuida de tantas cosas y nos da tantas cosas, tantas bendiciones, que a veces nosotros ya ni las notamos, porque nuestra vida es una vida bonita en medio, puede ser de la tormenta, del lodazal, de la suciedad. Nosotros tenemos una vida más limpia, no perfecta. No está que ya porque estamos aquí, ya estamos, pero estamos caminando, nos estamos esforzando, porque en una lectura anterior decía, esfuércense, en la lectura del domingo nos decía, esfuércense por entrar en la puerta angosta. O sea, la palabra de Dios dice que sí nos esforcemos. Entonces nosotros ya nos estamos esforzando por estar aquí, estamos luchando para tener una mejor vida. Y empezamos a sentir ese saborcito de lo que Dios nos da. Probaditas de cosas, probaditas de satisfacción, de paz, de tranquilidad. Donde tienes un problema y se la entregas a Dios y sientes que Dios te lo quita. Donde te ves una carga tan pesada y le dices, Dios mío, yo no puedo, ayúdame con esta cruz. Y Dios te dice, ven y yo me uniré a ti. Unámonos y carguémosla juntos. Y tu carga se hace más liviana. Empezamos a ver todas esas cosas y nos empezamos a sentir bien. Nos empezamos a sentir bien y entonces allí es donde empezamos a asistir más, a querer ser servidores, a hacer algo más por nuestra iglesia, y es donde empezamos a crecer y donde ya no es esfuerzo caminar con Dios, sino que ya es gozo caminar con Dios. Donde ya no te preocupas si vas a predicar, si no vas a predicar. Tú ya estás tranquilo y sabes que puedes hacerlo porque ya no estás luchando tú, sino que Dios está poniendo todo. Estamos poniendo la fe en Él, estamos confiando en Él, estamos dejándonos mover por nuestro Dios. Eso es el punto que queremos llegar. Es el primer punto donde ya no tengo un esfuerzo para venir el domingo. Ya no estoy pensando, ¿voy a ir a misa o no voy a ir? Bueno, si no llega visita, si no tengo nada, sí voy. Si hay un contratiempo, pues no voy. No, nosotros ya no estamos pensando. Yo de mi parte, en mi familia, yo no estoy pensando, ¿voy a ir a misa el domingo? Es, voy a ir a misa. Yo estoy en las dos misas y si hay consejería, sea lo que sea, yo aquí estoy, no importa, el domingo yo le dedico a Dios el tiempo que Él quiera. Pero ya no estoy pensando yo, ¿voy a ir o no voy a ir? Simplemente yo sé que me voy a levantar, me voy a preparar y voy a venir. Me toca predicar, preparo mi prédica en la semana. No me toca predicar, de todos modos tengo que prepararme, porque dice el Padre, estén preparados, porque no sabemos si de repente alguien está enfermo de la garganta, o cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos que tener una plática preparada, prediquemos o no prediquemos. Esa es una cosa. Pero bueno, entonces eso es algo bien importante donde ya no estamos batallando, ni luchando, ni peleando, sino que ya sabemos, este día es el día de la iglesia, este día es el día del Señor, no estos días. Para mí el domingo, el viernes, la clase del martes, si hay retiros, lo que sea. Aquí estamos luchando y haciéndonos más fuertes con nuestro Dios, y cada vez en lo que no permitamos dejar mucho tiempo sin estar en conexión con Dios, porque es bien fácil enfriarnos. Tenemos que mantenernos calientes, hirviendo, agarrando de la fuerza de Dios y mantenernos con ese entusiasmo. Y así es tan fácil
tener esa conexión con Dios, que Dios te va guiando y te va dirigiendo y puedes escuchar lo que Él quiere que tú hagas. Pero ahorita les voy a leer esta historia y vamos a dialogar un poquito sobre ella. En este evangelio, la palabra de Dios dice así, dijimos que es la lectura de Marcos, capítulo 6 y versículos del 17 al 28. Y la palabra de Dios dice así. En efecto, Herodes había mandado tomar preso a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía, no está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles y a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías bailando y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre, ¿qué pido? La madre le respondió, la cabeza de Juan Bautista. Inmediatamente corrió donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo porque se había comprometido con juramento delante de sus invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan, y éste fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Esa es la historia del rey Herodes, de Salomé la bailarina y de Juan Bautista. Ese fue el término de Juan Bautista, decapitado en la cabeza por gusto de una mujer que tenía coraje, que tenía celos, y eso fue lo que pidió. Y cuando leemos esto, ustedes ahorita que leyeron eso, ¿qué entendieron? Me gustaría casi que cada quien dijera, yo entendí esto y entendí esto, pero bueno, eso lo hacemos en la clase de la Biblia. Ahorita no podemos entrar en esos detalles. Cuando lo leo, pues digo, oh, pues una historia bonita y triste. Una historia triste, bonita, pero pues la entiendo, me llega, me la grabo, no es difícil de memorizar. Hubo una fiesta, vino una bailarina, al rey le gustó la bailarina y quiso iluminarla, darle lo que ella quisiera. Y me llama la atención que le ofreció hasta la mitad de su reinado. O sea, no le ofreció cualquier cosa, le ofreció algo muchísimo, muy grande. Porque de veras se le hizo que era bonita y le gustó mucho. Pero la muchacha pues era joven, va y le pregunta a la mamá. Y la mamá, que le tenía coraje a Juan, pues le dice, pídele esto. O sea, miró la oportunidad y sin importarle ni siquiera, la mamá no le preguntó qué te ofreció, qué te dijo, no. Simplemente rápidamente sobre la cabeza de Juan. ¿Ok? ¿Qué pasó con Herodes? Aquí vamos a ver dos cosas muy importantes. Herodes escuchaba a Juan Bautista y le gustaba cómo él hablaba. E incluso dice que era un santo, un hombre justo, que hablaba bien y que él lo dejaba como pensativo, dice, perfecto. Lo dejaba que pensando como en lo que él decía. Porque Juan les decía las cosas y él se quedaba como, pues tiene razón en lo que está diciendo. Y él le gustaba escucharlo. Él no tenía como deseo de hacerle daño a Juan. Él lo tenía preso porque la gente se quejaba de que era un loco que estaba gritando. Apresa que está gritando y la gente porque siempre hay gente que la palabra de Dios les hiere, les molesta. ¿Y por qué les molesta? Porque viven en el pecado.
¿Por qué le molesta? Porque la luz te irrita los ojos cuando estás en la oscuridad. Si estás en un cuarto bien oscuro, de repente te prenden unas lámparas brillantes, ¿cómo te sientes? Sientes que no puedes ver, como que abres tus ojos y no puedes de la luz tan fuerte que está, o el sol sale enfrente de ti y no puedes ver. Así pasa cuando las personas están en el pecado y se oye la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz. Les molesta. Juan hablaba, Juan traía la luz, Juan brillaba, pero a la gente le molestaba porque ellos estaban en el pecado, estaban en la oscuridad y no les interesaba cambiar. No les interesaba. Cuando a ti te interesa cambiar, cierras tus ojos y los abres poco a poco y vas aceptando la luz. Pero si tú no te interesa, pues simplemente quieres que esa persona se calle. Y muchas gentes quieren que nosotros nos callemos. Y cuando el Padre fundó esta iglesia, mucha gente quería que el Padre se callara. Pero es gente que está en el pecado y que no quiere que la luz salga, porque eso afecta. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que estar atentos a eso. Pero, sin embargo, a Herodes no le molestaba esa luz. A él le gustaba. Entonces, yo aquí veo, a Herodes le gustaba cómo hablaba Juan, se le hacía interesante, creía que era un hombre santo, que era un hombre justo. Incluso él llegó a preguntar, ¿será un profeta o quién será? Él era uno de los que preguntaba. Le gustaba cómo hablaba Juan, cómo actuaba Juan. Le gustó cómo bailaba la muchacha y se le hizo muy bella. Pero él no dialogó con Juan nunca. Lo escuchó, pero nunca habló. Él miró a la muchacha y sí dialogó con ella. ¿Se fijan el mensaje? ¿Dónde está saliendo? Él sí habló con el pecado. Él no habló con la luz. Y para yo sacar este mensaje me costó mucho, ¿ok? No me salía. Yo decía, hay algo, pero yo no lo veo. Entonces digo, es que eso es. Él nunca dialogó, si él hubiera ido y platicar con Juan, hey, ¿por qué hablas esto? ¿Qué está pasando? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? Él pudo haber ido y preguntarle muchas cosas y a lo mejor él se hubiera llenado y a lo mejor él hubiera cambiado su vida también. Pero no le dio esa oportunidad a Juan. Y luego yo me puse a pensar, ¿cuántos de nosotros le hemos negado la oportunidad a nuestro Dios? ¿Cuántos de nosotros le hemos negado la oportunidad a Jesús, que vino y murió en la cruz y que dio todo por nosotros? ¿Cuántos le hemos negado esa oportunidad de dialogar con Él, de platicar, de que nos explique, de que nos enseñe, de que nos diga cuál es nuestro propósito de vida, de que nos dé la guía que necesitamos? ¿Cuántos hemos preferido hablar con el pecado, con el mal, con la carne, con la satisfacción, con el gozo de las fiestas? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde dialogamos y dónde nos callamos? ¿Cuántas veces nos quedamos callados cuando podemos hablar de Dios porque nos da vergüenza? Es que me da vergüenza, es que mi familia se va a enojar, es que me van a criticar, es que se van a reír de mí. Empezamos con tantas ideas en nuestra mente. Y si todos pensáramos de esa manera, el Padre no hubiera fundado esta iglesia. Nosotros no estuviéramos predicando aquí. No, llega un momento donde tenemos que sacar fuerzas que solo Dios nos las da, que no son nuestras fuerzas. Y vamos a hablar de Dios en la iglesia primero. Porque aquí es la escuela, aquí aprendemos. Aquí yo sé que ustedes todos vinieron a escuchar la palabra de Dios y que si yo les hablo de Dios, ustedes están contentos de escuchar la palabra. Si yo salgo afuera y me pongo a un grupo de gente, yo no sé cuánta gente no va a querer escuchar la palabra, entonces es más difícil. Aquí es mucho más fácil yo predicar. Entonces yo estoy preparándome para poder predicar donde hay personas que no van a entender la palabra, que no quieren escucharla, que hay otros intereses más importantes para ellos que escuchar la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí Herodes, aunque se molestó, aunque tenía el poder, le cumplió lo que la muchacha le pidió. ¿Por qué? Porque él ya había jurado, le dio la promesa que le hizo en juramento con sus invitados que lo vieron. Entonces, como el rey
le da una promesa, le juramento y luego no le cumple. Pues iba a ver mal, ¿verdad? Y por no verse mal, hizo algo peor. Permitió que un hombre de Dios fuera parado, truncado, que dejara de hablar. Pero, sin embargo, Juan ya había cumplido con su propósito. Él ya había cumplido. ¿Por qué sabemos que había cumplido? Porque Jesús ya estaba ahí. Jesús ya venía atrás de él. Ya se oía hablar de Jesús. Ya él había bautizado a Jesús en el río Jordán. Ya Jesús ya había ido al desierto y había sido tentado. Ya Jesús ya estaba entre la gente. Y Jesús ya estaba empezando a moverse. Entonces, Juan cumple su tarea del mundo. Y viene Jesús a continuar. Ya abrió el camino para su primo, para su hermano, para como quieren decir. Entonces, él cumplió con eso. Pero mis hermanos, aquí el punto es, nosotros somos como Herodes. Pero ¿a qué lado estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás hablando con Dios? ¿Tienes oración? ¿Platicas con Él? ¿O estás bien entrado en las cosas del mundo? ¿En dónde estás? Yo quiero que reflexionemos un poquito y nos pongamos así en calma un poquito. Y voy a poner otra alabanza. Quiero poner otra alabanza. Y esta alabanza es también como... Porque yo siento que aquí es como una corte. Donde está el bien, está el mal, está Herodes en medio. Para decidir a dónde ir. Y todos tenemos esa oportunidad. En esta alabanza que viene, también hay una persecución. Y si tú crees en nuestro Dios, estarás del otro lado, estarás con Él, estarás salvo. Pero si tú no tienes fe y no crees en Dios, te quedarás prisionero. Entonces vamos a escuchar esta alabanza y vamos a reflexionar ella y vamos a seguir reflexionando en lo que acabamos de hablar ahorita y luego continuamos con el tema. Adelante, por favor. ¿A quién hay que llamar cuando estemos en problemas? Al que tiene el poder, ¿verdad? Para estar del otro lado cantando ese himno de victoria. Me encanta este himno de victoria porque siempre siento que a veces estamos de este lado todavía, donde no tenemos fe, donde estamos batallando, pero queremos pasar al otro lado. Pero tenemos que tener esa fe muy fuerte para poder llegar ahí. Dios nos pide todo para darnos más. Uno siente que te pide mucho de repente. Es que Dios me pide mucho. Y sí, nos pide mucho. Quiere que nos entreguemos, quiere que lo amemos, quiere que lo pongamos en primer lugar, quiere que confiemos en Él, que le tengamos fe. Pero todo eso que Él nos pide es tan poquito comparado a todo lo que Él tiene para darnos. Más bien a todo lo que nos ha dado, nos sigue dando y que aún tiene para darnos. Entre más tú le des, el más vas a recibir. Si a veces tú dices, es que yo siento que recibo tan poquito de Dios, es que a lo mejor no le estamos dando nada a Dios. Dios siempre te va a dar mucho, pero mucho más que lo que tú le das. Sin embargo, al pecado hay que darle poquito y te quita todo. Con Dios das mucho y Dios te da mucho más. Con el pecado, poquito pecado, te quita todo. Te quita la paz, te quita la salvación, te quita la tranquilidad, te quita todo. ¿Sí? Entras en pecado, te satisface por un ratito y después, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Vale la pena? Póngase atención. ¿Vale la pena pecar? ¿Vale la pena hacer el mal? Por tan poquita satisfacción nos arruina todo. Sin embargo, Dios nos pide mucho, pero nos da mucho. Eso es lo bueno. Pero vamos a ver. Ya vimos por qué Herodes pues falló ante el mal, por su debilidad, obvio, ante la mujer. Pero ¿cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu pecado? Todos tenemos debilidades, todos tenemos pecados, todos fallamos en algo, todos tenemos una lucha. Y es bien importante reconocer cuál es mi lucha, cuál es mi pecado, cuál es mi falla. Y a veces no hay una, hay muchas. A veces hay muchas. Pero tenemos que saber cuáles son. Ir luchando poco a poquito. Una vez me dijo una persona que estuvo en un seminario y hablaba muy bonito de Dios y sabía mucho de la palabra de Dios. Y me dijo, antes que yo fuera diácono, me dice, mira, todos tenemos pecados y todos tenemos luchas. Hay unas muy grandes y unas más chiquitas. Dijo,
empieza como si debieras cuentas en un banco o tarjetas de crédito, y en una debes $10,000, en otra 5,000, en otra 1,000, en otra 500 y en otra 100. Dice, no trates de pagar la de 10,000 porque no vas a poder en ese momento. Elimina la de 100 primero, y luego la de 500, y luego la de 1,000. Y cuando vas eliminando, te vas sintiendo libre, llegarás fuerza para poder pagar la grande. Dijo, lo mismo en el pecado. No empieces con el más grande, porque no estás fuerte todavía. Empieza con el más pequeño. Y entonces, pero el más pequeño pues está fácil de hacerlo, ese casi ni me estorba. Empieza con el más pequeño. Libera al más pequeño. Déjalo, muévelo. Y luego el que sigue. Y luego el que sigue. Y cuando menos acuerdes, todos están eliminados. No luches con todos de un montón, ni siquiera con el más grande. Empieza con los más pequeños. Y yo eso hice, me voy viendo. ¿Qué me detiene de crecer con Dios? ¿Cuáles son las cosas que me tienen anclado, que me tienen amarrado, que no me dejan subir? Porque uno a veces tiene el deseo. Yo tenía el deseo, yo quería seguir. Y incluso le dije al Padre, ¿a qué escuela puedo ir? Yo necesito aprender más, quiero rápido estar en las cosas de Dios. Y me dijo, ya quisieras digerir la comida que te doy aquí. Es más de lo que necesitas. No corras, camina. Y eso es cierto. Nosotros a veces nos llega una euforia, una emoción y queremos que rápido cambie nuestra vida y que ya llegar a la santidad. No funciona de esa manera. No es como Dios nos creó, no es como Dios quiere. A Dios no le importa lo que tardes, sino le importa cómo llegues. Y Él nos da el tiempo para que nosotros podamos aclarecer todas esas necesidades que tengamos. Entonces, vamos a comenzar limpiando los problemas que nos impiden caminar o llegar o subir más alto en el caminar de Dios. Y hay que reconocer cuáles son las mías. Entonces, aquí traigo algunas cosas que nos martirizan, que nos detienen, que no nomás nos detienen, sino que nos están martirizando, nos están tormentando ahí. Y para muchas personas, y a lo mejor van a decir, pues es para mí, no. Las drogas. Las drogas ahorita son tan comunes, están tan a la mano, tan accesibles, que no cuesta nada obtenerlas. Es más, en la escuela oigo que hasta gratis se las dan por ahí entre los mismos compañeros. Las drogas es un problema grandísimo, donde la gente se mete a la droga y de Dios ni siquiera nada. El alcoholismo también es algo que dicen, no, es que la droga es grande, el alcohol, ¿qué tanto? ¿Cuántas personas alcohólicas no escucho que digan, yo lo dejo el día que quiera? No lo he dejado porque no he querido, pero yo lo dejo cuando yo quiera, pero nunca quiere. Entonces dicen, pues sí, eso dices tú, pero a ver, quiero verlo. Y no pasa. Entonces ahí estás, donde uno a veces dice, es que es poquito, es que no me hace mucho daño, es que uno ve como que la droga es un problema más grande y el de la droga piensa que el alcoholismo es más grande, y cada quien ve el problema del otro como que es más grande que el que yo tengo. Yo lo mío es poquito, lo de que él sí está mal. Él sí está mal porque hace droga, el otro sí está mal porque es adicto al alcohol, otros al sexo, a la pornografía, están adictos. Hay muchas drogas, hay muchas cosas que nosotros pensamos que son pequeñas. Pero ¿qué les dije? El pecado con poquito te quita todo. No tienes que estar empapado y en todos. No tengo que estar en la droga, en el alcohol, en la pornografía, en las diversiones. No tengo que estar en todo para estar mal. Con cualquiera me quita de poder tener esa conexión con Dios. Creo que eso fue lo que el Padre puso ahora en su oración del día de hoy. Que una cosa te quita de poder tener esa conexión con Dios. No necesitas tener tantas cosas malas para no estar en la conexión con Dios. No puedes juntar la suciedad y la limpieza. No se puede. Pero Dios te limpia, Dios te ayuda a que vayas limpiándote, y el proceso poco a poco es cuando vas a llegar. No va a ser de la noche a la mañana y no importa, pero esas son las cosas. El exceso de trabajar. Yo en ese, la verdad, yo caigo en ese. Porque uno se preocupa uno de que,
hay que estar bien en el trabajo, porque si no hago esto, a lo mejor me corren, porque si trabajo un poquito más me dan más dinero, y porque me puedo agarrar un aumento, y porque porque ya tengo una casa, pero ahora tengo que arreglar la casa, y ahora quiero un carro, y estamos piense, y trabaje, y cada vez que obtenemos una cosa más trabajo. O te dieron el aumento y ya tus gastos son más grandes. Entonces llegas a un punto donde requieres, no vas a proponer un número de $7,000 a $10,000 para vivir por mes. Y en el trabajo a lo mejor lo estás ganando, pero ya no puedes bajar de ahí. Entonces te martirizas, te amarras a estar allí. Trabajo, y llega el cheque y se va. Y llega el cheque y se va. Y estamos nomás cheque sobre cheque. Hoy veo tantas personas que el día de cheque descansan y van a recoger el cheque. Y yo les pregunto, ¿ocupas el cheque? ¿No puedes esperarte a mañana que trabajes a recogerlo? ¿Lo ocupas ahorita? Y dice, no se lo ocupo. Estaba esperándolo porque ya me hacía falta. Y digo, wow, me da un poquito de tristeza. Digo, ¿no te has sabido administrar? ¿O de verdad tienes más gastos que lo que ganas? ¿Cuál es el problema? Pero yo también me pongo a pensar atrás. Yo estaba así, donde yo entre más trabajaba, más gastaba. Y cuando subía de trabajo y me daba más dinero, subía también en mis costos. Y después ya era algo que no podías parar. ¿Y qué pasa? Que ya no puedes decir nada, ni hablar nada al patrón, porque no, si se enoja me corre y yo dependo de este trabajo para ganar este dinero, para poder pagar esto y mantener este ritmo de vida que llevo. Pero gracias a Dios y conociendo a Dios a través de los años, he cambiado. Pero ese me ha costado muchísimo. Me ha costado el decir, hay un retiro y voy a predicar. Y en el trabajo hay un party de 100 personas y va a haber tanto. ¿Y cómo lo hago? Tengo que estar en el trabajo. Porque me pagan y tengo que estar ahí, si no me corren. Entonces, a veces se ponen y lo digo, pero las cosas de Dios es más paga que en ningún otro lugar. Es donde más te pagan las cosas de Dios. Y uno quisiera como partirse en dos, estar en los dos lugares, pero no se puede. No se puede. Y tienes que tomar decisión. Y tienes que tomar decisión y decir, o hago las cosas de Dios o el trabajo. ¿A dónde me voy? Esas son decisiones para mí difíciles, ¿ok? Me han sido muy difíciles. Poco a poquito he avanzado, pero sigo luchando todavía con eso. Sigo luchando todavía en cuánto tiempo más tengo que trabajar. ¿Por qué no le entrego la vida a Dios y me dejo de trabajar y me dedico a Él y confío en Él? Hay muchas cosas en mi mente que dan vueltas. Pero el trabajo. Y uno dice, ¿pero qué mal hago con trabajar? Pues es mi cuerpo, es mi fuerza, es mi decisión. Y estoy trabajando y a nadie le hago mal. No creo que sea, uno no lo ve como que es un pecado de estar trabajando mucho. Pero te evita el crecer con Dios. ¿Y qué quieres? ¿Es quedarte estancado con venir el domingo nomás a la iglesia? Vengo el domingo, ya no puedo más porque el trabajo es demasiado. Cuando yo empecé a venir los viernes y le empecé a tomar un sabor tan interesante, mi vida cambió gracias a las clases de los viernes. Porque yo estaba cansado de toda la semana. Y yo llegaba y me sentaba y a lo mejor la mayoría del tiempo me la pasaba dormido. Pero decía, pues dormido tan a gusto que prefiero estar dormido en la iglesia que trabajando en el trabajo. Ahí como que me empezó a gustar. Digo, pues prefiero estar ahí aunque sea medio dormido, pero no estoy haciendo nada, que estar trabajando. Yo digo, pues ¿cómo voy a preferir estar trabajando que estar sentado y descansando? O sea, yo mismo empecé a reaccionar. Debo estar más en la iglesia. Y luego me gustó las clases, me gustó la enseñanza y dije, pues con más razón. Pero no importa si te duermes, si estás cansado, algo escuchas. O no estás dormido, pero no estás tan dormido. Estás escuchando. Y de repente echan un grito por ahí y se despiertan. Pero así pasa. Y está bien. No pasa nada. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con cuánto tiempo le dedicamos al trabajo. Y si requieres de trabajar mucho, ¿por qué? ¿Dónde puedo cortar mis gastos? Tengo que buscar la manera de vivir con menos, para trabajar menos, para dedicarle tiempo a Dios. O sea, es un proceso, no es algo que nomás puedes dejar de un momento a otro porque hay que pagar, hay que ser responsables.
Hay que ser responsables con tus decisiones y responsables con las cosas de Dios. No puede uno estar jugando con esas cosas. Entonces, si tú de veras quieres seguir a Dios y ves que esa parte te está atorando, mira, ok, o busco otro trabajo, pero si no puedo buscar trabajo por la razón que sea, voy a buscar cómo corto mis necesidades, hacerlas que sean menos fuertes para trabajar menos, para no tener esa presión tan grande del trabajo. Entonces nosotros tenemos que ir trabajando y pidiéndole a Dios, ayúdame, no puedo, dime qué hacer, dime por dónde me muevo, ábreme las puertas para no trabajar tanto y para darte más tiempo a ti. Pero si llega el momento donde tienes más tiempo y luego se lo dedicas a otra cosa y no se lo dedicaste a Dios, entonces va a decir Dios, güey, te abrí esta puerta para que pagues menos y para que tengas tiempo y ahora te vas a otro vicio. Entonces va a decir, pues entonces no te lo voy a dar. O sea, Dios no podemos engañarlo. Él no te va a dar una cosa que sabe que te va a mandar a otra. Pero si Él sabe que en tu corazón ese es tu gran deseo y es sincero y de verdad lo va a hacer, Él te lo va a dar. Pero tú dices, yo ya se lo he pedido y no me lo ha dado. Es porque sabe que si te lo da, te vas a ir a otra cosa que quizás es peor que la que tienes y mejor te va a dejar ahí. Entonces hay que tener cuidado cómo estamos dirigiendo nuestra vida, cómo estamos dirigiendo las cosas ante Dios. Vamos a ver también que otra cosa son las enfermedades. Eso se llaman como martirios silenciosos. Hay enfermedades, hay dolores, hay cosas que a veces la gente no las nota, la gente no sabe, pero nosotros las traemos. Hay un dolor que me molesta, hay una cosa que me molesta, hay algo que me tiene en mi mente todo el día y la gente a veces ni cuenta se da, pero yo estoy sufriendo, yo estoy batallando. Son dolores silenciosos, cosas que ni quiero que la gente se entere. Tenemos que entregarlas a Dios, tenemos que abrirnos, tenemos que dejarlas, no podemos mantenerlas siempre con nosotros. Tenemos que decir, suficiente, no quiero más esto, te lo entrego, Señor, y me dedico a ti, pero voy aquí. ¿Qué fue lo que Herodes no hizo? No dialogó con Juan. Nosotros tenemos que dialogar. No podemos estar pensando que la vida se nos va a solucionar nomás porque ya. No, tenemos que estar dialogando con Jesús a cada momento. De cualquier enfermedad, de cualquier sufrimiento, de cualquier cosa, dialoga con Él. Mantente siempre allí. Mis hermanos, esas cargas, esas drogas son cruces muy pesadas, son cruces de tortura que nos detienen de avanzar en el camino con nuestro Señor. Ofrendemos ese dolor, ofrendemos esa droga, ofrendemos ese sufrimiento. Vamos a entregárselo a Dios y voy a decir, yo te lo entrego, Dios, te lo entrego, cámbiame. Yo no lo quiero, te lo dono, te lo regalo, no lo quiero. Entreguémoslo a Él. Vamos dándole eso a nuestro Señor y Él se va a encargar de Él. Él en la cruz de Jesús está nuestra salvación. Ahí encontramos nuestra salvación para cada cosa que nosotros tenemos. Él dio todo, Él dio su vida para que nosotros fuéramos felices, para que nosotros fuéramos perdonados del pecado. Entonces nuestro Señor fue el que ya pagó por ese precio. No tenemos que estarlo pagando nosotros todavía. Él ya pagó por nuestros pecados. Vamos a entregarlos a Él y vamos a dedicarnos a Él y vamos a darle las gracias y decirle, gracias por lo que hiciste, quiero ser feliz, quiero abrazarte y quiero confiar en ti y ya no quiero confiar en mis fuerzas, ni en mi pensamiento, ni nada. Simplemente yo me arrodillo, me abrazo a ti, sé mi guía y dirígeme. Y déjate dirigir por Jesús y va a ser lo mejor. Vas a encontrar la paz, la tranquilidad y la respuesta a tantas situaciones que tú pensabas que no había solución. Hay cosas que uno dice, es que esto no hay solución para lo que nosotros pensamos, pero ante Dios todo tiene solución porque Él es el Todopoderoso. Y esto fue el tema basado en este bello evangelio que vemos como siempre hay un mensaje, como siempre hay algo bello que Dios tiene para cada uno de nosotros. Espero, mis hermanos, que les haya servido, que nos llenemos de Dios y que le pongamos toda esa confianza a Él sin perder ese diálogo, sin perder esa comunicación con nuestro Señor para llegar a lo que Él nos ha prometido, a la salvación y el vivir con Él por una eternidad. Eso es todo por el día de hoy, mis hermanos. Los voy a invitar, van a pasar